Buenas chicos, bueno, eh, para ver algo más acerca de MongoDB, ya que lo terminamos de instalar, vamos a ver cómo podemos crear una base de datos dentro de Mongo a nivel de comando. Dentro de MongoDB no existe ningún comando create database, como estamos viendo en la otra materia. Lo que hace MongoDB es que cuando yo uso una base de datos, que realmente, aunque no exista, yo puedo poner use y el nombre de la base de datos. Cuando yo uso esa base de datos y inserto un documento dentro de una colección, que también puede ser ficticia, lo que hace es crear tanto la colección como la base de datos. Así que vamos a ver cómo se crea tanto, tanto base de datos como colecciones, que sería un equivalente a las tablas, como ya vimos antes, como también documentos que serían el equivalente a un registro o una fila dentro de una base de datos SQL, como estamos viendo en la otra materia. Vamos a ver cómo se hace esto dentro de MongoDB a nivel de comandos. Bien, para crear una base de datos hay que utilizar la sentencia use, y vamos a crear una base de datos que se va a llamar pruebas 1, por ejemplo. Bien, y vamos a dar Enter. Bien, ya he cambiado a la base de datos pruebas 1. Como ven, ya switcheamos a la base de pruebas 1. Ahora, si yo pongo show DBS, no existe, ¿ven? Porque como no tiene ninguna colección, no tiene ningún contenido, ningún documento, por ahora Mongo no la está creando, no la está listando. Pero vamos a añadir un contenido, vamos a hacer lo de la siguiente forma. Simplemente vamos a ejecutar un comando. El comando sería db. El nombre de la colección que querramos crear, por ejemplo, usuarios, punto save, y el save es una función que yo le puedo pasar entre paréntesis un objeto JSON. Entonces yo le voy a poner un JSON con las llaves, como lo vimos antes. Bien, acá yo voy a poner el nombre del usuario, que va a ser Miguel, por ejemplo. Miguel. Y después, en otra propiedad, le puedo poner, qué sé yo, la web. Por ejemplo, sería, vamos a poner, no sé, nslp.com.ar. ¿Sí? Entonces, cierro el paréntesis como está ahí. Entonces, el nombre de la colección, .save, y un objeto JSON, ven, con clave valor, con los datos que yo quiero guardar. Dentro de MongoDB, los documentos se guardan como objetos BSON, que es un JSON binario, ¿sí? Entonces, le damos a Enter y fíjense, dice, OK, inserted one, o sea que insertó un registro, escribió un registro. Por lo tanto, si yo ahora hago show DBs, me va a aparecer pruebas 1 como están viendo acá, ¿ven? Como lo están viendo acá. Bueno, además, si yo uso esa base de datos, que ya la estamos usando, puedo hacer, por ejemplo, show collections, para ver qué tablas o colecciones, sería bien dicho en Mongo, tengo dentro de esa base de datos pruebas 1, en este caso usuarios. Y además puedo ver qué documentos tengo guardados dentro de una colección. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para ver todos los documentos o registros, como lo quieran llamar, mejor dicho, documentos, puedo hacer db.usuarios para seleccionar la collection usuarios, y utilizo el método find. El método find permite buscar documentos dentro de una collection, o sea, dentro de la base de datos. Si yo ejecuto esto tal cual está acá, me va a traer todos los documentos que están acá. ¿Ven? Fíjense que me generó un documento con un Object ID automático. Fíjense, este hash es un ID único, el nombre que le habíamos puesto y la web que le habíamos dado antes. Yo ya tengo los datos guardados dentro de esta collection, con lo cual ya estamos viendo cómo crear una base de datos en Mongo
cómo crear una colección y cómo insertar documentos y buscar o mirar tanto las colecciones que tenemos como los documentos que tenemos dentro de una colección de una base de datos. Bueno, así que ya sabemos un poquitito cómo utilizar MongoDB. Más adelante, cuando vayamos desarrollando el backend con Node, vamos a usar Mongo de otra manera, pero estaríamos usando este tipo de sentencias y esta base de datos. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el próximo videito, chicos. Chau, chau.